A lo largo de miles de años, la Biblia ha narrado milagros, batallas y revelaciones que muchos creyeron imposibles de comprobar. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esos lugares aún existen y pueden visitarse hoy? En este recorrido, exploraremos 18 sitios bíblicos que confirman con piedras, ruinas y descubrimientos arqueológicos que lo que la Escritura relata sucedió realmente. Desde la ciudad donde Poncio Pilato dejó su huella hasta el monte donde Moisés recibió la ley, cada rincón guarda una historia que conecta la fe con la historia tangible. Verás cómo la ciencia moderna y la palabra de Dios se entrelazan para revelar verdades que permanecen intactas a través del tiempo. Prepárate, lo que sigue podría cambiarlo todo. Si te apasiona descubrir la Biblia con nuevos ojos, suscríbete, dale like, comenta y comparte este video. La historia bíblica dejó huellas que puedes pisar hoy. En la costa mediterránea de Israel, Cesarea Marítima aún habla. Bajo sus ruinas apareció la famosa inscripción de Poncio Pilato, una piedra de caliza que lo identifica como prefecto de Judea. ¿Qué cambia esto para la fe cristiana? Que la pasión de Jesús no es solo relato, tiene anclaje histórico. En este mismo puerto romano, los investigadores creen haber localizado celdas donde el apóstol Pablo estuvo retenido antes de apelar a César. ¿Te imaginas orar allí sabiendo que desde ese sitio partió hacia Roma para testificar de Cristo? Además, en la casa de Cornelio ocurrió el primer bautismo de un no judío. ¿No revela esto que el Evangelio derriba fronteras y abre la salvación a todas las naciones? Hacia el sur de Jerusalén corre agua viva dentro de roca antigua, el túnel de Ezequías. Fue excavado a mano en el siglo VIII a.C. para asegurar el suministro durante un asedio asirio. Una inscripción hebrea hallada en su interior narra el encuentro de los dos equipos que cavaron desde extremos opuestos. ¿No es impresionante que la leve pendiente aún permita el flujo del manantial después de tantos siglos? Las dataciones por carbono 14 confirman su antigüedad y conectan la obra con el testimonio bíblico. Este pasadizo desemboca en la piscina de Siloé, escenario donde Jesús envió a un ciego a lavarse y recobrar la vista. ¿Qué te dice esto sobre la manera en que Dios usa medios sencillos para traer luz a la vida? Megiddo, en el norte, concentra capas y capas de ciudades superpuestas y recuerdos de batallas. De su nombre hebreo surge la palabra Armagedón. El lugar dominaba la antigua Vía Maris, corredor estratégico entre Egipto y Mesopotamia. Allí se han encontrado puntas de flecha, cerámica egipcia y sellos militares que encajan con los relatos bíblicos. También apareció un mosaico que invoca a Jesús, considerado una de las inscripciones cristianas más tempranas. ¿Qué provoca en tu corazón mirar un valle tan amplio y pensar en el juicio y la esperanza anunciados en Apocalipsis? Cafarnaúm, a orillas del mar de Galilea, fue el centro de la misión pública de Jesús. Bajo una sinagoga de mármol tardía se descubrió otra más antigua, de basalto oscuro, coincidente con la época del Maestro. Cerca, una vivienda humilde con grafitos que mencionan a Jesús y símbolos como peces y cruces ha sido asociada con la casa de Pedro. ¿No te invita esto a pasar de la curiosidad arqueológica a la decisión espiritual? Jesús llamó allí a Mateo, sanó al siervo de un centurión y levantó a la hija de Jairo. Recibieron luz, pero no todos respondieron con fe. ¿Qué harías tú ante la misma oportunidad? El mar de Galilea, un lago dulce bajo el nivel del mar, conserva el pulso de aquellos días. Una barca del primer siglo hallada en sus orillas ayuda a imaginar a Jesús enseñando desde una embarcación y a pescadores dejando redes para seguirle. Los vientos que bajan de los montes aún levantan olas repentinas. ¿Cómo reaccionas tú cuando la tormenta llega sin aviso? ¿Clamas como los discípulos o confías en quien calma el viento y el agua? El estanque de Betesda, en el corazón de Jerusalén, confirmó con piedras lo que el Evangelio proclamaba. Bajo el barrio musulmán aparecieron dos grandes depósitos separados por un muro central, formando los 5 pórticos que muchos dudaban. Allí Jesús miró a un hombre postrado desde hacía décadas y le preguntó, ¿quieres ser sano? La respuesta no fue un sí, sino un lamento de soledad. Cristo no discutió reglas, ofreció vida. Levántate, toma tu camilla y anda. ¿No revela esto que la gracia de Dios llega donde la religión se agota? Cuando la tradición se vuelve fría, la palabra de Jesús despierta, sana y pone en camino.
¿Qué camilla has cargado por años y hoy puedes dejar atrás? Más al este, las murallas de Jericó guardan un misterio que desconcierta a los expertos. Cayeron hacia afuera. El relato bíblico habla de trompetas, obediencia y alabanzas que rodean la ciudad hasta que el muro se desploma. No fue saqueo, fue juicio santo y una advertencia sobre el peligro de aferrarse a lo que Dios ya declaró vencido. ¿Y si el verdadero muro está en el corazón, hecho de orgullo, temor y hábitos? La fe que camina día tras día, incluso cuando no ve cambio, acaba por derribar lo imposible. También en ese entorno, el profeta Eliseo endulzó aguas amargas con sal, recordándonos que Dios puede transformar fuentes estériles en bendición. ¿Qué amarguras necesitas poner en manos del Señor para que se vuelvan aguas de vida? En la llanura salina al sur del Mar Muerto, los restos de ciudades calcinadas evocan a Sodoma y Gomorra. La Biblia las presenta como un espejo para todos los tiempos. Cuando la corrupción se normaliza y la compasión desaparece, el juicio no tarda. El monte de sal, llamado por muchos la esposa de Lot, es una pregunta permanente. ¿Dónde miro cuando Dios me llama a salir? Mirar atrás paraliza, confiar abre camino. Jesús mismo advirtió que los días del Hijo del Hombre se parecerían a los de Lot. ¿Estamos atentos o justificamos lo injustificable? La fe cristiana no es miedo, es sobriedad, misericordia y un llamado a interceder por la ciudad antes de que sea tarde. Suscríbete, comenta y activa la campanita para seguir este viaje por los lugares donde la fe se hizo historia. Lo que descubrirás después es todavía más sorprendente. El monte Sinaí, en la península egipcia, mantiene su silueta austera, casi inmóvil. Allí Moisés recibió la ley entre fuego y nube. La tradición sitúa la cumbre en Jabal Musa y conserva una cueva asociada por muchos a experiencias proféticas. No hay campamentos israelitas claramente identificables, y eso no niega el relato. Un pueblo nómada deja huellas ligeras. Lo cierto es que la voz de Dios encendió una ética que transformó naciones. ¿Cómo se traduce ese pacto hoy? En amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Los mandamientos no cancelan la gracia, la orientan. ¿Qué palabra del Señor necesitas volver a poner en el centro para ordenar tu vida? Babilonia, junto al Éufrates, encarna el orgullo que se eleva sin Dios. Desde la torre que buscaba el cielo hasta el exilio de Judá, la ciudad simboliza sistemas que oprimen y prometen una gloria vacía. Sin embargo, la providencia abrió retorno por mano de reyes extranjeros, cumpliendo profecías y restaurando esperanza. El Apocalipsis retoma ese nombre para denunciar toda cultura que compra y vende almas. ¿Dónde late hoy Babilonia en tu entorno? La fe en Jesús libera del espejismo del poder y enseña a vivir con humildad, justicia y esperanza de vida eterna. Antioquía de Siria, hoy bajo la ciudad turca de Antaquia, fue la cuna del nombre que aún define a millones. Cristianos. Allí los seguidores de Jesús fueron llamados así por primera vez. En una ciudad abierta con griegos, romanos, judíos y gente de toda nación, el evangelio se expandió más allá de los límites del judaísmo. Pablo y Bernabé partieron desde allí para llevar el mensaje de Cristo por el mundo. También fue el escenario del famoso desacuerdo entre Pedro y Pablo sobre si los gentiles debían cumplir las leyes judías. ¿Qué enseña esto? Que la fe no se hereda, se acepta libremente. Desde sus orígenes, el cristianismo fue un llamado universal, no una religión exclusiva. Aun cuando terremotos modernos han sacudido sus ruinas, Antioquía sigue recordando que el amor de Dios no conoce fronteras. La isla de Patmos, pequeña y silenciosa en el mar Egeo, fue testigo de una de las revelaciones más poderosas de la Biblia. Allí, el apóstol Juan recibió la visión del Apocalipsis. Expulsado por su fe, vivió su exilio transformado en encuentro divino. En una cueva de roca, donde aún puede verse una grieta abierta, los peregrinos recuerdan el sonido como de trompeta que él escuchó. El monasterio de San Juan Teólogo, erigido siglos después, guarda manuscritos antiguos y reliquias que vinculan la fe con la historia. Pero lo esencial no está en los muros, sino en el mensaje. Incluso en el aislamiento, Dios sigue hablando. ¿Y tú? ¿Escuchas en medio del silencio o el ruido del mundo te distrae de lo eterno? Nazaret, humilde y polvorienta, cambió el rumbo de la humanidad. Allí una joven llamada María escuchó:
concebirás y darás a luz un hijo. Durante años se dudó de la existencia del pueblo, pero excavaciones recientes revelaron casas del tiempo de Jesús, vasijas judías y herramientas de carpintero. Era una aldea diminuta, invisible para los poderosos, pero elegida por Dios para iniciar la historia de la redención. En esas calles Jesús creció, trabajó con sus manos y leyó en la sinagoga las palabras del profeta Isaías. Fue rechazado por los suyos, pero su misión siguió. ¿No te parece que la elección de un lugar tan pequeño demuestra que la grandeza de Dios se revela en lo sencillo? En Damasco aún existe la calle recta, una vía milenaria que vio el nacimiento espiritual de un hombre nuevo. Saulo, perseguidor de creyentes, fue derribado por una luz más fuerte que el sol. Ciego, fue conducido a esa calle, donde un discípulo llamado Ananías obedeció la voz divina y lo sanó. Las escamas cayeron y el perseguidor se levantó como Pablo, apóstol de Cristo. Cada piedra de esa calle recuerda que la gracia no borra el pasado, lo redime. ¿Has vivido tu propia calle recta, ese momento donde la verdad de Dios cambia tu dirección? En el sur de Irak, Ur de los Caldeos guarda el eco de un llamado antiguo. Sal de tu tierra y ve al lugar que te mostraré. Abraham dejó la seguridad de una ciudad avanzada por una promesa invisible. Allí, bajo el sol del desierto, nació la fe como confianza pura. Entre sigurats y tablillas de comercio, comenzó la historia de quienes creen sin ver. ¿Qué estás dispuesto a dejar por seguir una voz que te invita a caminar con Dios? Cada sitio bíblico nos recuerda que la fe tiene raíces reales. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y comentar qué descubrimiento te impactó más. Sigue explorando la Biblia con nosotros y espera los próximos videos llenos de revelaciones.